apreciados estudiantes. El presente video es para complementar eh, lo que ya se estuvo hablando en la pasada videoconferencia del curso de balance máximo. Voy a avanzar la presentación para dejarla en la parte en la que quedamos. Bueno, de hecho voy a iniciar desde el último ejemplo que estuvimos discutiendo para retomar algunas ideas. Bueno, entonces tenemos el presente ejercicio a desarrollar. Entonces dice así: se desea preparar una mermelada de piña con un contenido de azúcar del 60%. Para ello se alimenta piña fresca y azúcar en un evaporador en el cual se asegura que solamente se evapore agua, como se muestra en el diagrama de flujo. Dice así: asuma que el contenido de azúcar y piña, no mentiras, que asuma que el contenido de azúcar y agua en la piña fresca es de 0.12 y 0.82 respectivamente. La piña y el azúcar se mezclan en una proporción en peso de 1:1. Primera pregunta: haga el análisis de grados de libertad. Y segundo es: ¿cuántas libras de azúcar y piña se requieren para fabricar 10 libras de mermelada? Bueno, entonces, para ello, pues, para el desarrollo del ejercicio tenemos el siguiente diagrama de flujo. Como ustedes pueden ver, básicamente el proceso consta de dos corrientes de alimentación. En la corriente 1 tenemos piña fresca, la cual está constituida por pulpa de piña, azúcar y agua. De ellas, pues conocemos las composiciones de azúcar y de agua, tal como nos lo mencionó el ejercicio. En la corriente 2 tenemos solamente azúcar, es decir, la composición es únicamente de azúcar y no conocemos el flujo de entrada. Y bueno, tenemos una salida. Bueno, tenemos la corriente 3, que es básicamente donde se está evaporando agua. Y la corriente 4, que también es de salida, pues es la mermelada, va a contener la mermelada que deseábamos preparar, la cual contiene 60% de azúcar y también contiene pulpa y agua, pero no conocemos el porcentaje de estos dos componentes. Solo conocemos a la salida la cantidad de azúcar que va a contener nuestra mermelada. También observamos que la corriente de salida va a ser 10 libras, ya que pues eso es lo que queremos preparar, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes comiencen a ejercitarse en la elaboración de este tipo de diagramas de flujo, ya que son de gran utilidad a la hora de desarrollar este tipo de problemas. Entonces, en cuanto a los datos importantes, ¿sí? Pues aparte de lo que ya les mencioné, es este otro dato referente a que el flujo en 1 es igual al flujo en 2, es decir, que la piña y el azúcar en la corriente 1 y en la corriente 2 se alimentan en la misma proporción en peso. Es decir, si fueran, qué sé yo, 100 kilos, 100 libras de piña, entonces de azúcar también se estarían alimentando 100 libras, porque eso es lo que nos dice el ejercicio. La proporción en peso en la que se alimenta la piña fresca y el azúcar es de 1:1. Entonces, como habíamos hecho en la web conference, rápidamente un análisis de los grados de libertad de este problema sería: número de balances de corriente independiente. Recuerden que este C, a diferencia de estos otros, se refiere a corriente. Entonces, en este caso nos está diciendo el número de variables de corriente independiente. Entonces, básicamente aquí, recuerden, no voy a repetir toda la explicación del análisis de grados de libertad, pero recuerden que aquí tenemos tres componentes.
los cuales, bueno, 3 componentes y una corriente total de flujo, que es la corriente 1. Aquí tenemos la corriente 2, que pues no tiene varios componentes, solo tiene un componente que es azúcar. La corriente 3, tampoco la conocemos, y la corriente 4, que sí la conocemos. Y esta corriente tiene 3 componentes. Entonces, si empezamos a hacer el análisis, número de variables de corriente independiente, aquí vamos a tener un flujo en 1 y 2 composiciones. Esas serían las variables de corriente independiente. Entonces ahí para 1 tenemos 3 variables de corriente independiente. Aquí en 2 solo tendríamos una, el flujo, serían 4. En 3 teníamos el flujo de agua, entonces serían 5. Y aquí tendríamos en la corriente 4 3 variables de corriente independiente, es decir, para un total de 8 variables de corriente independiente. Número de balances de materia independientes, bueno, eso también ya lo discutí. En este caso, para este caso particular, vamos a tener 3 balances de materia, porque tenemos 3 componentes, lo que es la pulpa, el azúcar y el agua. Número de flujos conocidos independientes, pues tenemos en total 4 flujos, 2 de entrada y 2 de salida. Sin embargo, el único que conocemos es el flujo de salida, entonces solo tenemos un flujo conocido independiente. Y el número de relaciones adicionales, en este caso sería la proporción en peso que tenemos de piña y de azúcar a la entrada, ¿sí? Entonces esa sería una relación adicional. Entonces para este caso, bueno, como ya mencioné, vamos a tener el cálculo 8 menos 3 menos 1, que es solo un flujo conocido, menos 3 composiciones conocidas independientes. No los mencioné. Las composiciones conocidas son el azúcar, ¿sí? El 0.12, el 0.82, el agua, y a la salida, que pues básicamente es el azúcar que está en la mermelada, que es 60%. Y por eso tenemos un total de grados de libertad igual a 0, lo que nos dice que eh, el ejercicio está perfectamente constituido y se puede solucionar sin ningún problema. Bueno, este es la otra forma de calcular los grados de libertad que ya les había mencionado durante la webconferencia, que era a partir del número de variables desconocidas independientes menos el número de balances de materia independientes, y esto también nos da 0. Bueno, entonces, comencemos. Primero se presenta un balance general. Como ustedes vieron en el diagrama de flujo, teníamos 2 corrientes de entrada y 2 corrientes de salida. Por tanto, en un balance de materia donde no hay reacción, recuerden que lo que entra es igual a lo que sale, o en otras palabras, lo que entra menos lo que sale es igual a 0. Entonces podemos establecer la ecuación general tal como la presento aquí. El flujo en la corriente 1 más el flujo en la corriente 2 va a ser igual al flujo en la corriente 3 más el flujo en la corriente 4. De esta forma, teniendo en cuenta que F1 y F2 son iguales, porque recuerden que el ejercicio dice que la piña y el azúcar se alimentan en una proporción en peso de 1 a 1, entonces nosotros reemplazamos en la ecuación. F1 es igual a F2, entonces yo aquí puedo, por ejemplo, reemplazar este F2 por otro F1, y así las cosas, pues voy a tener 2F1 es igual a F3 más F4, que F4 según nuestro ejercicio son 10 libras. Y bueno, así las cosas, entonces despejamos la ecuación tal como aparece aquí. Este F3 que estaba sumando lo paso al otro lado de la ecuación, me queda 2 veces F1, o 2 veces el flujo en la corriente 1 menos el flujo en la corriente 2, es igual a 10 libras. ¿Listo? Y esa va a ser la ecuación 1, como ustedes ven acá. Perfecto. Bueno, ahora hacemos un balance por componentes, ¿sí? Vamos a hacer un balance por componentes.
Recuerden que los componentes en este caso son agua, azúcar y la pulpa de piña. ¿Mm? Y bueno, aquí pues estoy indicando las letras con las que voy a señalar cada componente. El agua lo vamos a simbolizar con la letra A, azúcar con la AZ y la pulpa con la letra P. Entonces, empezamos a hacer lo mismo, es el mismo principio, un balance por componentes. Recuerden, lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, para el componente agua, si miramos el diagrama de flujo que nos está diciendo, en la corriente 1 sí entra agua, listo. Entonces la corriente 1 va a intervenir. En la corriente 2 no hay agua, solo hay azúcar. Entonces esta corriente no la voy a tener en cuenta para mi balance referente al agua. En la corriente 3 sí hay agua y en la corriente 4 también hay agua. Entonces básicamente cuando escribimos la ecuación para el caso del agua, vamos a tener aquí. Esta W significa la fracción del componente A, en este caso del agua, en la corriente 1, la multiplico por el flujo total de la corriente 1. Y eso va a ser igual. Recuerden, esto es lo que entra porque según el diagrama de flujo, en la corriente 1 en la corriente 1 está entrando agua. Recuerden que habían dos corrientes, pero en la corriente 2 no hay agua. Entonces, esta parte es lo que representa lo que entra en agua. ¿Sí? Bueno, después dice, lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, la fracción en masa de agua en la corriente 3 por el flujo total de la corriente 3 más la fracción en masa de agua en la corriente 4 por el flujo total de la corriente 4. Así las cosas, pues reemplazamos por las composiciones que sí conocemos y miramos cómo nos queda la ecuación. Entonces, bueno, sabíamos que la fracción en masa de agua, según lo que nos dijo el ejercicio, era 0.82 o 82%, por el flujo 1, que no lo conozco, entonces no tengo cómo reemplazarlo, la fracción en masa de agua en la corriente 3. Recuerden que solo en la corriente 3 solo salía agua, ¿sí? Tal como nos lo mostraba el diagrama de flujo, solo sale agua en la corriente 3. Por tanto, su composición es del 100% o su fracción en masa es de 1. Por eso pues reemplacé por 1, ¿sí? Ahora, por el flujo total de la corriente 3 más la fracción de masa de agua de la corriente 4, la cual no la conozco, entonces la dejo así, tal como está, por el flujo total de la corriente 4, que como nos decía el ejercicio son 10 libras, entonces lo reemplazo. Y bueno, aquí los simbolicé con la ecuación 1, pero bueno, esto constituye un error, debería ser como ecuación 2, ¿sí? Pero bueno. Bueno, entonces fíjense, hasta el momento he establecido dos ecuaciones. Fíjense aquí al inicio, yo establecí esta primera ecuación donde tengo dos incógnitas, F1 y F3. ¿Sí? Ahora, miren esta otra ecuación que establecí aquí. ¿Qué incógnitas tengo? Tengo F1, F3 y WA4. O sea, aquí ya tengo tres incógnitas. Hasta el momento, ¿sí? He establecido dos ecuaciones, pero ya tengo tres incógnitas. Y de acuerdo, bueno, a las reglas en matemáticas con los sistemas de ecuaciones, para poder resolver un problema que presente tres incógnitas, como en este caso F1, F3 y este WA4, pues yo necesito como mínimo tres ecuaciones. ¿Sí? Tres ecuaciones me va a permitir resolver el problema cuando yo tenga tres incógnitas. Si tuviera dos incógnitas, solo necesitaría dos ecuaciones. Entonces necesito establecer otra ecuación. Entonces voy a hacer otro balance por componente. En este caso voy a hacerlo para el azúcar. Entonces balance por componente para el azúcar.
Recuerden el azúcar, ¿en qué corrientes entró? El azúcar entraba en la corriente 1, eh, también entró en la corriente 2, era el 100% de azúcar. En la corriente 3 no salió nada de azúcar y en la corriente 4 sí sale azúcar, o sea, solo tenemos 1, 2 y 4. Así las cosas, bueno, entonces establecemos nuestro balance por componente para el azúcar. Entonces tenemos la fracción en masa de azúcar en la corriente 1 multiplicado por el flujo total en la corriente 1 más la fracción en masa de azúcar en la corriente 2 multiplicado por el flujo total de la corriente 2 va a ser igual a la fracción en masa en la corriente 4 de azúcar multiplicado por el flujo total de azúcar en la corriente 4. Mentiras, multiplicado por el flujo total de la corriente 4, ¿no? No flujo total de azúcar. Bueno, y entonces reemplazamos por las cosas que ya conocemos. La fracción en masa del azúcar en la corriente 1 era 0.12, tal como nos lo decía el problema. F1 no la conocemos, más la fracción en masa de azúcar en la corriente 2, que solo hay azúcar en la corriente 2, por tanto es el 100%, 100 dividido 100 es 1, o sea que su fracción en masa es 1. El flujo en la corriente 2 no lo conozco. La fracción en masa en la corriente 4 sí la conozco. El ejercicio me decía que esa mermelada que voy a preparar va a contener un 60% de azúcar. Y el flujo en la corriente 4 también lo conozco. Son 10 libras. Entonces así las cosas. Bueno, organizamos mejor nuestra ecuación y vamos a tener que 0.12 F1 más F2 es igual a 6 libras, que es el producto de multiplicar 0.60 por 10. Bien, ahora tengamos en cuenta lo siguiente. Nos está diciendo aquí que F1 es igual a F2, tal como nos lo decía el problema. ¿Sí? Siempre tenemos que tener en cuenta los datos que nos da el problema. Entonces, si F1 es igual a F2, yo puedo reemplazar aquí F2 por otro F1, ¿sí? O sea, de tal forma que me quede 0.12 F1 más F1 igual a 6 libras. Y eso es lo que hicimos y entonces pues esa suma me da 1.12 F1 igual a 6 libras. Así las cosas, pues despejo esa ecuación para hallar el flujo en la corriente 1, que es lo que estoy mostrando aquí. Básicamente va a ser, para despejar aquí F1, este 1.12 que está multiplicando pasa a dividir, lo cual nos va a quedar que F1 es igual a 6 libras dividido 1.12 y eso nos da que F1 es igual a 5.35 libras de piña. Ahora, como F1 es igual a F2, pues entonces F2 también va a ser 5.35 libras de azúcar. Y ahí ya estaríamos resolviendo lo que nos preguntaban tanto en A, que era el balance, el análisis de grados de libertad, y en B, que era establecer cuánto era que entraba de piña y cuánto era que entraba de azúcar en la corriente 1, en la corriente 2. Si quisiéramos hallar la cantidad de agua que sale en la corriente 3, pues simplemente tendríamos que reemplazar F1 en la ecuación 1, ¿sí? Que era, digamos, bueno, aquí donde tenemos a F1, ¿sí? Y allá y despejamos para F3. Recuerden, simplemente, bueno, simplemente esa F3 está yo puedo reemplazar el valor de F1 por 5.35, me queda 2 por 5.35 menos F3 que no lo conozco igual a, igual a 10. Aquí, bueno, este F3 que está restando lo paso a sumar y este 10 que estaría sumando, o está positivo, pasa a restar. Y bueno, finalmente es lo que yo presento aquí, ¿sí? Esta es la ecuación 1 y al reemplazar por el valor de F1 obtenemos que F3 es igual a 0.7 libras. Bueno,
Entonces eso es lo que quería recordarles. Fíjense que si hubiéramos establecido primero el balance por componentes para el azúcar, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí el balance por componentes para el azúcar me permitió tener esta ecuación y sabiendo que F1 igual a F2, empecé a resolver mi ecuación, ¿sí? Pero en total eso eran las tres ecuaciones que yo, digamos, debía establecer según el balance de materia por componentes. Bueno, para resolver todo el problema. ¿Mm? Fíjense que el ejercicio no nos preguntaba cuánta agua y cuánta azúcar eh, va a contener la mermelada aquí. Mentiras, cuánta pulpa y cuánta agua. Si nos lo hubiera preguntado, también lo hubiéramos podido resolver ya habiendo establecido estas ecuaciones. ¿Sí? Porque para resolver todo el problema, ¿m? El análisis de grados de libertad nos decía que se necesitan tres ecuaciones de balance de materia independientes y esas fueron las que ya establecimos. Recuerden que el número de balances de materia independiente es ese NBMI, lo cual eran tres ecuaciones. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para que vean otra aplicación. Bueno, entonces dice, en una petar se generan lodos con 97% de humedad, los cuales son ingresados a un espesador de banda por gravedad, donde el porcentaje de humedad se reduce a 90%. Posteriormente se somete a un proceso de deshidratación donde por medio de un lecho de secado, de lodos, ¿sí? Pasan a contener un 45% de materia seca. Fíjense que aquí estamos hablando de dos unidades, o sea, nuestro proceso tiene dos unidades. El primero es un deshidratador, si mal no estoy, no, un espesador, y el segundo es un deshidratador, ¿sí? Estamos entrando una cantidad de lodos con un porcentaje de humedad del 97% y sale de ese espesador con una humedad del 90% y entra al deshidratador. Y al final nos está diciendo cuando sale, lo que es ese lodo que sale tiene 45% de materia seca. ¿Listo? Y nos dice, primero, calcular los litros de agua que salen de cada unidad. De la del espesador y de la del deshidratador. Después dice, calcular la cantidad inicial de lodos que entraron al espesador, teniendo en cuenta que la cantidad de materia seca que se extrae del lecho luego de 20 días que dura el secado es de 200 kilogramos. Bueno, entonces hasta este punto yo les recomendaría que pausaran el video y bueno, que hicieran el ejercicio de tratar de hacer un diagrama de flujo que describa todo el proceso con las variables que les está presentando el problema. ¿Mm? Esto para que pues puedan practicar un poco y ver de una vez si ya están comenzando a entender cómo es que se hacen este tipo de diagramas de flujo, que es un paso fundamental para resolver los problemas de balance de materia y balance de energía que contienen en este curso. Bueno, entonces una vez ustedes ya hayan desarrollado su diagrama de flujo, ustedes deberían haber hecho algo similar a esto que presento aquí. Básicamente, ustedes tienen una corriente de entrada donde van a tener pues, una cantidad desconocida de lodos que entran a nuestro espesador y el porcentaje de humedad es del 97%. Básicamente, pues uno podría llegar a dividir los componentes de este lodo en
agua y materia seca, que aquí no la señalo, pero bueno, ya se los estoy mencionando. Después del proceso de despesado, hay una corriente de salida en esa primera unidad, en donde los lodos que salen van a tener un 90% de humedad. El resto va a ser materia seca, es decir, ese 10%. ¿Listo? Entonces, como se redujo la cantidad de humedad, es lógico que en esa corriente B que estoy mostrando ahí, pues esté saliendo solo agua. Bueno, luego entra la segunda unidad, que es el deshidratador. Esa cantidad de lodos saca un poco de agua y, bueno, hay una corriente de salida, que de acuerdo al ejercicio nos dice que esa corriente de salida tiene 45% de materia seca y que esa materia seca, bueno, después de 20 días va a pesar 200 kilogramos. Entonces, bueno, pero fíjense, aquí está saliendo también lodo, que contiene tanto humedad y 45% de materia seca. Se redujo aquí un poco la humedad, por eso aquí también hay otra corriente de salida, pero la hay. Entonces, bueno, este es un buen ejemplo que nos permite también aplicar el análisis de grados de libertad y saber si puedo resolver este ejercicio y, en segundo lugar, por dónde debería comenzar. ¿Sí? Recuerden, tenemos dos unidades. En este caso, el análisis de grados de libertad lo deberían realizar para la unidad, para cada unidad por separado. ¿Sí? Entonces, como si fueran dos ejercicios aparte. Uno el espesador y el otro el deshidratador. Ustedes hacen el análisis de grados de libertad con cada una de estas variables. Les sugiero que pausen el video y intenten hacerlo por ustedes mismos. ¿Listo? Bueno, después de que hayan realizado ese análisis, ustedes van a contener algo. Bueno, aquí este cuadro no le puse los valores. Esto es algo como de tarea para que ustedes sepan. Y al cuadro de la derecha sí le puse los valores que me dieron después del análisis de grados de libertad. Si se dan cuenta, en la unidad de la izquierda, es decir, el espesador, obtuvimos más 1 como resultado del análisis de grados de libertad, lo que significa que no debemos comenzar a resolver el problema por el espesador, ya que no contamos con toda la información necesaria para poder darle solución a esta unidad. Por el contrario, para el caso del deshidratador, después de haber hecho el análisis de grados de libertad, no obtenemos que los grados de libertad es 0. ¿Sí? De este modo, pues podríamos empezar a resolver el ejercicio desde el deshidratador. Recuerden que algunas pistas para este análisis, recuerden que el número de variables de corriente independiente nos dio 5. Eso significa que, bueno, ¿de dónde salió ese 5? Fíjense, número de variables de corriente independiente. Aquí está entrando lodo. La composición es agua y materia seca. Entonces, las variables que tenemos aquí es la corriente total C, ¿sí? La corriente de entrada y las composiciones materia seca y agua. Entonces, las variables de corriente independiente para todo el deshidratador son, en C serían 2, el flujo en C y una de las composiciones. Después, en D vamos a tener una variable de corriente independiente, va a ser simplemente el flujo en D. Y aquí en E vamos a tener otra vez dos variables de corriente independiente. ¿Cuáles van a ser? El flujo total en E y al menos una composición, ya sea la materia seca o el agua. Recuerden que ese primer término en el análisis de grados de libertad no importa si son variables conocidas o desconocidas,
Solo está diciendo número de variables de corriente independiente, sin importar si son conocidas o desconocidas. Ya después, ¿sí? En los siguientes términos, sí influye que sean o no eh, conocidas, ¿sí? Que las presente el problema. Bueno, el número de balances de materia independientes nos da 2, porque son dos componentes, la materia seca y el agua. Recuerden que esto, por el tipo de problema que estamos diciendo, en la web conference yo expliqué de dónde salía o cuáles son las condiciones para establecer el número de balances de materia. Entonces, si no la han visto, por favor revísenla con detenimiento. El número de flujos conocidos independientes, si ustedes se dan cuenta, no conocemos C, no conocemos D y no conocemos E. Por tanto, pues es 0 el número de flujos conocidos independientes, ese NFCI. Ahora, el número de composiciones conocidas independientes, NCCI. ¿Sí? Ese me dio 2. ¿De dónde sale ese 2? Porque pues en C yo conozco la composición del agua. Esa es una composición conocida e independiente. Y en E también conozco que de todo lo que sale en E, 45% de E es materia seca. Esa es otra composición. No conozco nada de la corriente D. Así las... Ah, bueno. Y el último, ese NRAI, es el número de relaciones adicionales independientes. Puse que es una. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese número de relaciones adicionales independientes? Porque el ejercicio nos está diciendo que el 45% de materia seca tiene un peso de 200 kilogramos. Ahí, a partir de ahí, yo podría fácilmente sacar el valor de E, ¿sí? El valor total de la corriente E. Entonces yo en este caso la puse como una relación adicional independiente, pero ustedes también podrían, en lugar de ponerla como relación adicional, haber dicho, bueno, ese valor básicamente nos permite sacar el flujo total en E, y en vez de poner una relación adicional, podría poner que el número de flujos conocidos independientes es 1. ¿Sí? Y entonces cuando hacemos la operación 5 menos 2, 0 menos 2 menos 1, eso nos da igual a 0. Y por eso, bueno, podemos comenzar a resolver nuestro ejercicio. Listo, bueno, espero que hayan entendido. Igual les recomiendo que revisen la grabación de la web conference para que puedan eh, escuchar la explicación más detallada. Entonces, bueno, para el caso, recuerden, tenemos dos unidades, el espesador y el deshidratador. Entonces, hacemos un balance general. Recuerden, tenemos que empezar por el deshidratador porque de acuerdo al análisis de libertad nos dijo que el ejercicio se podrá solucionar, ¿sí?, a partir del deshidratador, que nos dio 0. Entonces, bueno, aquí simplemente establezco una primera ecuación que es del espesador. El flujo de la corriente A es igual al flujo de la corriente B más el flujo de la corriente C. Recuerden, lo que entra es igual a lo que sale. O sea, básicamente aquí, corriente A que entra, corriente B y corriente C que salen. Lo mismo aquí, en el deshidratador. Tenemos corriente C que entra y corriente D y corriente E que salen. Por eso el flujo general, el balance más general, el balance más general que podemos establecer para el deshidratador va a ser que el flujo en la corriente C es igual al flujo en la corriente D más el flujo en la corriente E. Bueno, entonces teniendo en cuenta que, recuerden lo que nos decía el ejercicio, el 45% de la corriente E es materia seca y esa materia seca pesa 200 kilogramos. ¿Sí? Entonces eso básicamente es una regla de 3. ¿Sí? Eso básicamente es una regla de 3 que nos estaría diciendo
45% de materia seca pesa 200 kilogramos. 100%, ¿cuánto va a pesar? ¿Sí? Y eso es el cálculo que mostramos, digamos, aquí en esta parte. Y bueno, después de hacer esa operación, obtenemos que el flujo en la corriente E, el flujo total en la corriente E es de 444.4 kilogramos. ¿Sí? Y así las cosas, a partir de la ecuación general que establecí, yo puedo, para el deshidratador, yo puedo decir que el flujo en la corriente C es igual al flujo en la corriente D más, y reemplazo el valor del flujo en la corriente E, que es 444.44 kilogramos. ¿Listo? Bueno, y esta la voy a llamar como ecuación 1. Bien, ahora empezamos a hacer balances por componentes. Y entonces decimos que considere el agua con el símbolo A y la materia seca con el símbolo MS. Ahí ya tenemos una primera ecuación establecida a partir del balance general. Ahora miremos. Entonces, balance por componentes para agua. Recuerden, si ustedes miran el diagrama de flujo, nuestro diagrama de flujo en el deshidratador, en la corriente C está entrando el lodo, el cual contiene agua. En la corriente D sale solo agua y en la corriente E también hay agua. Entonces, así las cosas, vamos a tener el siguiente balance por componente para el agua. La fracción, la fracción en masa de agua en la corriente C por el flujo de la corriente C, ese es flujo total, recuerden, igual a la fracción en masa de agua en la corriente D por el flujo total en la corriente D más la fracción en masa de agua en la corriente D por el flujo total de E. Reemplazamos las cosas que conocemos de acuerdo a la información del ejercicio y entonces, bueno, la fracción en masa en la corriente A es 90%, porque había 90% de humedad en esa agua, por eso ponemos 0.90. El flujo en la corriente C no lo conocemos. También, bueno, sabemos que en la corriente D solo hay agua, por tanto la fracción en masa de agua es 1 en la corriente D. El flujo D no lo conocemos y aquí reemplazamos en la información que conocemos de la corriente E. ¿De dónde salió ese 0.55 de agua para la corriente E? Recuerden que si el ejercicio nos dice que 45% es materia seca, pues el resto es agua. ¿Y qué es el resto? Pues 55. ¿Sí? Recuerden que todo tiene que dar 100% en cada corriente. Entonces, por eso es que ya conocemos ese 0.55 o esa fracción en masa de agua para la corriente E. Y también conocemos el flujo total de la corriente E, que es 444, y por eso pues lo reemplazamos. ¿Listo? Bueno, entonces fíjense aquí, en este punto, ¿sí? Tal como lo estoy presentando aquí, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tengo tengo el flujo en la corriente C, es mi primera incógnita. El flujo en la corriente D va a ser mi otra incógnita, ¿sí? Y no tengo más incógnitas. Es decir, para esta ecuación que acabo de establecer aquí abajo, tenemos dos incógnitas. Y en la ecuación de arriba, que llamé ecuación 1, tenemos también FC y FD, las mismas incógnitas. En pocas palabras, tengo dos incógnitas y ya establecí dos ecuaciones. Entonces, así las cosas, yo podría ya darle solución a mi problema, porque tengo dos incógnitas y dos ecuaciones. ¿Sí? ¿Cómo le podría dar solución? Pues muy fácil. Yo sé, según la ecuación 1, ¿sí? Miren la ecuación 1, que FC es igual a FD más 444.4. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo ese valor de FC, que es esto, FD más 444, aquí en esta ecuación de abajo, reemplazo el valor de FC, es decir, aquí en lugar de poner FC,
pongo por y pongo el valor de FC, que es FD más 444.4 kilogramos, ¿sí? Hago la respectiva multiplicación, o sea, multiplicando por ese 0.90, y despejo todo eso y yo podría hallar el valor de FD. Y ahí ya hallo FD y después podría hallar FC reemplazando el valor que obtuve para FD. ¿Sí? Entonces, esa sería una manera de hacerlo y yo lo podría hacer, digamos, de forma directa, ya sin tener que establecer más balances de materia. Fíjense que el diagrama de grado, el análisis de grados de libertad nos decía que usted necesita dos balances de materia independientes para resolver ese problema. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo mis dos balances, ya podría resolver el problema. No obstante, yo quise mostrarles otro balance de materia por componentes, es decir, el balance para la materia seca, para el material seco. En el deshidratado, recuerden, es en la segunda unidad. Entonces, bueno, lo mismo, fracción en masa de la materia seca en la corriente C por el flujo de la corriente C va a ser igual a la fracción en masa de la materia seca en la corriente E por el flujo en la corriente E. Fíjense que aquí en este balance por componente de la materia seca no sale ningún término de la corriente D. ¿Por qué? Pues porque en la corriente D no hay materia seca. En la corriente D. Fíjense que en la corriente D solo tenemos agua. Entonces, como solo tenemos agua, pues bueno, pues no va a haber materia seca ahí. Entonces, en ese balance por componente no interviene la corriente D. Bueno, entonces, así las cosas, pues ya podemos empezar a reemplazar por las cosas que conozco. En la corriente C, la materia seca es 0.1, es decir, es 10%. ¿Por qué? Porque el problema me decía que en la corriente C 90% es humedad, por tanto 10% es materia seca. Y yo pues lo reemplazo. ¿Sí? 10 dividido 100 me da 0.1. Lo mismo, el flujo en la corriente C no lo conozco. Aquí la fracción en masa de la materia seca en la corriente D sí la conozco, era 45% y por eso pues la pongo ahí. Y lo multiplico por el flujo total de la corriente D. Así las cosas, pues hacemos las multiplicaciones respectivas, 0.45 por 444.4, y ese valor lo dividimos entre 0.1, ¿sí? Es decir, lo de la derecha lo multiplico y lo divido entre 0.1 para despejar FC. Recuerde que 0.1 está multiplicando, entonces pasa al otro lado de la ecuación a dividir y por tanto el flujo en la corriente C es igual a 2000 kilogramos. ¿Sí? Eso nos está diciendo que aquí, en nuestro diagrama de flujo, la corriente C total que está entrando son 2000 kilogramos de lodo. ¿Listo? Bueno, entonces, así las cosas. Un segundo que aquí ya me perdí. Mentiras, bueno. Bueno, aquí me perdí un segundo en donde íbamos. Ya estamos, 2000 kilogramos. Entonces, bueno, ya calculamos FC. Ahora podemos continuar. Dice, si reemplazamos el valor de FC en la ecuación 1, ¿sí? Recuerden la ecuación 1, ¿cuál era? Era esta. La primera ecuación que establecimos a partir del balance general. Entonces yo reemplazo el valor de FC. FC es 2000. Y ese 444.4 que está sumando lo paso a restar. Me va a quedar 2000 menos 444, ¿sí? Y así calculo FD, tal como ustedes lo ven aquí, ¿sí? De esta forma, pues FD es igual a 1555.6 kilogramos de agua, ¿sí? Es decir, en la corriente D solo está saliendo agua y ahí hay 1555.6 kilogramos de agua. Ahí están saliendo por esa corriente. Listo. Entonces ya
ya caracterizamos todas las corrientes y las composiciones en el deshidratador. Ahora sí nos podemos comenzar a mover hacia el espesador, ¿sí? Seguramente si hiciéramos ahora nuevamente el diagrama de grados de libertad, bueno, el análisis de grados de libertad, ya como conocemos la corriente C, pues eh, podríamos resolverlo. Y es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, el balance general para el espesador, nuevamente. El flujo en la corriente A es igual a el flujo en la corriente B más el flujo en la corriente C. Recuerden que lo que entra es igual a lo que sale, y eso es lo que estamos mostrando. Entonces, flujo en la corriente A, todavía no la conozco, es igual al flujo en la corriente B, que tampoco la conozco, más el flujo en la corriente C, que fue lo que ya calculamos, que nos dio 2000 kilogramos. ¿Sí? Y entonces, bueno, esa va a ser otra ecuación que yo aquí la nombré como ecuación 2 para este caso. Bueno, ahora empezamos a hacer balance por componente para el agua. Entonces, lo mismo de siempre, balance por componente para el agua teniendo en cuenta en los lugares en los que interviene agua. Entonces, volvamos. En el espesador, en la corriente A interviene agua, porque hay materia seca y agua. En la corriente B solo sale agua. Y en la corriente C también hay agua, pero también hay materia seca. O sea, en las tres corrientes del espesador está interviniendo eh, el agua. Entonces, bueno, así pues podemos establecer en A, B y C cómo aparece el agua. La fracción en masa del agua en la corriente A por el flujo total de la corriente A es igual a la fracción en masa de agua por la fracción de masa de agua en la corriente B por el flujo total en B más la fracción en masa de la fracción en masa del agua en la corriente C por el flujo total en la corriente C. Reemplazamos con los valores que conocemos. Recuerden que el ejercicio nos decía que entraban los con 97% de humedad, o sea, 97% de agua, entonces conocemos esas composiciones. En B solo hay agua, entonces pues la composición es 1, ¿sí? O sea, recuerden 100%. Y en C salía 90% de humedad, por eso es 0.9 aquí. Y el flujo total en C son 2000 kilogramos. Es así las cosas, bueno, multiplicamos los valores y nos queda 0.97 por F por el flujo en la corriente A es igual al flujo en la corriente B más 1800 kilogramos. Bueno, entonces esa es la que vamos a llamar la ecuación 3. Entonces fíjense, aquí ya desde que empezamos a analizar el espesador, hemos establecido dos ecuaciones, la que llamamos ecuación 2 y ecuación 3. Fíjense, tenemos incógnitas, el flujo de A y el flujo en la corriente B. Lo mismo, tienen que ser las mismas incógnitas en la otra ecuación que establecimos, flujo en la corriente A y el flujo en la corriente B. Entonces ya tenemos dos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas, podríamos resolver eso muy fácilmente. Y entonces, bueno, eso es lo que hacemos. Nos dicen que si despejamos la ecuación 2 para el flujo en la corriente B y sustituimos el flujo en la corriente B en la ecuación 3, es decir, aquí eh, ok, bueno, entonces aquí al parecer tengo un error. Bueno, entonces fíjense, aquí recuerden que FA es igual a FB más 2000 kilogramos, ¿sí? Entonces eso es lo que yo voy a hacer aquí. Bueno, aquí lo hice al revés, pero bueno, es lo mismo. Tengo esta ecuación, que era la ecuación 2, ¿sí? Y la despejo.
digo FB es igual a FA menos 2000. ¿Qué hice básicamente? Este 2000 que está sumando lo paso a restar, ¿sí? Aquí al otro lado, donde está el FA. Entonces me queda FB es igual a FA menos 2000. Listo. Y ahora esta nueva ecuación que me resultó la voy a reemplazar en lo que llamé yo la ecuación 3. Que la ecuación 3 la estoy reescribiendo nuevamente, ¿sí? Es esta. Y reemplazo FB. Entonces vamos a tener 0.97 FA es igual a FB, pero FB, según lo que puse aquí arriba, es FA menos 2000. Entonces ponemos FA menos 2000 más 1800 kilogramos, tal como pues aparece ahí en la diapositiva. Entonces, bueno, hacemos la respectiva operación. Fíjense que ese paréntesis no está multiplicando con nadie, ¿sí? Entonces lo puedo romper fácilmente y me quedaría 0.97 FA es igual a FA menos 2000 más 1800. Entonces uno hace las operaciones respectivas. Este 2000 lo suma o lo resta con este 1800 según los signos. Y esta FA que está positivo aquí pasa al otro lado a restar para hacer la operación con este otro FA. Entonces, bueno, aquí lo hice aquí, digamos, lo hice al revés para que, pues para hacerlo un poquito más fácil, cogí este menos 2000 más 1800 me daría menos 200 y como ese menos 200 está negativo o está restando, lo pasaría al otro lado a sumar. Y este 0.97 que está, bueno, positivo, lo paso al otro lado del igual a restar. Por eso me queda 2000 es igual a FA menos 0.97. Y así las cosas, pues puedo hallar FA. Fíjense, 200 es igual a 0.03. Ese 0.03 es la resta de un FA menos 0.97 FA, me da 0.03 FA. Despejo FA, es decir, este 0.03 que está multiplicando lo paso a dividir aquí con el 200, o sea, 200 dividido 0.03 y así las cosas obtengo que FA es igual a 6.666.7 kilogramos. ¿Listo? Entonces, eso es el flujo en la corriente A. Ahora, pues podríamos hallar el flujo en B o el flujo en la corriente B de manera muy sencilla. Simplemente reemplazo aquí el valor de FA, esos 6.666 que me dieron, le resto 2.000 y obtenemos que FB es igual a 600 a 4.000 a 4.666.7. ¿Sí? Entonces, bueno, eso, eso sería todo en este ejercicio. Bueno, recuerden una cosa. El ejercicio nos preguntaba el volumen. Yo aquí hallé la masa. Nos estaba preguntando el volumen que está entrando en la corriente A. Bueno, podríamos hallarlo en cada una de las corrientes. ¿Cómo podrían hallar ese volumen? Pues eso, digamos, para el caso del agua, ¿sí? Si ustedes asumen la densidad, bueno, saben que la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre mililitro, o lo que es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, ustedes podrían, con ayuda de la fórmula de densidad, ¿sí? Para el agua, densidad igual a masa sobre volumen, tienen 1000 kilogramos sobre metro cúbico, despejan para hallar el volumen y así pueden obtener el valor del volumen. ¿Listo? Bueno, este es el fin de este video. Voy a hacer otro video para reemplazar, para explicarles la segunda parte del tema. ¿Listo? Espero que hayan comprendido esta primera parte y muchas gracias por su atención.